La mediación humana en la Biblia es algo que desconcierta, que no es comprendido, y de hecho muchas personas dicen: yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia, yo creo en Dios pero no creo en el Papa, no creo en los curas, no creo en nada. Yo digo, bueno, mejor que no crea en nosotros de todos modos, en los curas sobre todo. Importante, la tarea del cura debería ser que crea en Cristo. Yo tendría que ser instrumento para que las personas lo conozcan a Cristo, crean en Él, esperen en Él y sean sostenidos por Él. Nosotros somos instrumentos nomás en las manos del Señor, tenemos que serlo si somos fieles a nuestra misión, a nuestra vocación. Pero también es un desconocimiento supino, me parece, de la Biblia cuando se niega la mediación humana. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está hablando justamente de mediación humana. Raras veces Dios se dirigió Él mismo en persona a hablarle o a dar orientaciones. Lo hizo por medio de personas también, que no eran mejores ni peores que los demás, eran personas que Él elegía porque Él quería. Uno puede hablar de todos los personajes bíblicos y va a ir encontrando cómo Él se servía. Iba al profeta a hablar, no hablaba en nombre propio, el profeta hablaba en nombre de Dios. Y si era bueno lo que decía o era malo, ese era otro asunto. Pero él tenía que ser fiel a Dios. Precisamente los falsos profetas eran los aduladores, los que iban allá a acariciar la espalda a la gente cuando se estaban cometiendo injusticias, atropellos a las personas. El verdadero profeta denunciaba estas injusticias, denunciaba el quiebre de la alianza con Dios primero, el no escucharlo a Dios, y denunciaba también las injusticias entre hermanos, la sangre derramada, los robos, el aprovechamiento, el autoritarismo con los más pobres y desposeídos, y esto los profetas hacían sentir. ¿Cómo terminaban? Bueno, la mayoría apedreados o desterrados de su propia patria. No es que estamos lejos tampoco nosotros de muchas de estas cuestiones que van sucediendo. También así a los que molestan generalmente hay que hacerles algo para que no molesten más, hasta la muerte, ¿no? O desterro, todo eso que lo vivimos en todos nuestros países también pasaron estas cosas. Ahora, esta mediación humana nosotros tenemos que tener claro también de qué se trata. ¿Son los planes de Dios o el plan humano a considerar? Y de allí esta segunda lectura que hemos escuchado de San Pablo a los romanos está hablando de lo que es el misterio de Dios. Dice, pero qué insondable que es la ciencia, la sabiduría de Dios. ¿Quién puede abarcarla? ¿Quién conoce? ¿Quién es consejero de Dios? ¿A quién le preguntó Dios para hacer las cosas? ¿Sabemos nosotros más que Él? ¿Podemos nosotros, cuestionar los planes de Dios? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿Tenemos tanta ciencia y tanta sabiduría y conocemos todo que podemos también cuestionar eso? ¿O requiere un poquitito de humildad de nuestra parte también, que hay cosas que no entendemos en la vida? No porque no sea verdad, sino porque no nos da. ¿Cómo vamos a penetrar nosotros el misterio de Dios? Dios hay uno solo. Por eso que la Biblia insiste sobre ese aspecto, que no hay más dioses. Hay uno solo. Es el creador de cielo y tierra, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que no hay más, lo demás es invención nuestra. Ídolos, fabricación de manos humanas que no tienen nada, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Son invenciones nuestras nomás. Pero el verdadero Dios hay uno solo. Y cuesta tanto justamente entender esta realidad, cómo es tan original Dios en su manera de proceder, de actuar. Basta que uno vaya viendo en la Biblia cuántas cosas fueron sucediendo que nosotros ni las pensamos por ningún motivo. Toda la historia de la salvación, la historia de Jacob, que uno le usurpa el trono al otro, la primogenitura, que son deportados, que José es vendido allí como esclavo a Egipto, y él mismo reinterpreta todo esto, pero fue Dios que me mandó. Los hermanos estaban todos dolidos porque habían
vendido a su hermano, y él interpreta de otra manera los caminos de Dios. Dice, fue Dios el que me mandó adelante justamente para que ahora yo pueda ayudarlo. ¡Qué misterioso! Los caminos de Dios van por tantas sendas que nosotros no podemos imaginar. La historia de David, no sé, nadie lo eligió, los otros ni lo consideraron, y Dios justamente pone los ojos en él, no en los hermanos. Y así uno puede seguir recorriendo, y cómo es difícil de entender todo este entramado de la historia de la salvación, que se sirve de tantas cosas, de engaños, de mentiras, de robos, de lo que sea, no de parte de Dios, sino parte nuestra, pero que igual Dios va conduciendo esta historia de la salvación, o como se dice comúnmente, Dios sabe escribir derechos sobre los renglones torcidos también. Por más que nosotros muchas veces no respondemos, el buen Dios se las arregla para poder ir conduciendo igual la historia por donde Él quiere que vaya. Y así nosotros podemos ir recorriendo y decir, bueno, que no se entienden ciertas cosas, cómo nosotros no confiamos. La iglesia, ¿qué es a la final? ¿La inventamos nosotros? ¿Fue intención humana la iglesia o alguien? ¿Cómo comenzó? Uno podría decir, las raíces las tenemos todavía en el Antiguo Testamento. Pero, ¿y la verdadera iglesia con Jesucristo cómo comenzó? ¿Ellos eligieron a Jesús o Jesús los eligió a ellos? Fue Jesús, dijo, y el evangelista Marcos dice que Jesucristo eligió a los que Él quiso, para que estén con Él y para mandarlos también a predicar. No lo que ellos querían, sino lo que Él les decía. Por eso Jesús decía, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y el que a ustedes lo rechaza, a mí también me está rechazando. Porque ellos son enviados nomás, como lo fue el propio Cristo. Él dijo, yo no vine a este mundo a hacer lo que yo quiero, vine a hacer lo que el Padre me encomendó. Y por lo tanto tengo que ser fiel a esto. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer acá lo que quiero, sino lo que el Padre quiere. Y eso mismo quería que se repitiese en los discípulos. Los discípulos no iban a hacer lo que ellos querían, sino lo que Cristo quería. ¿Cómo los preparó? ¿A qué los envió? Por eso los adoctrinó y les decía, cuando vayan a las casas, cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer, qué tienen que anunciar, cómo tienen que tratar a la gente, cómo tienen que vivir entre ustedes. Eso es lo que tenían que ir a anunciar. Y entonces uno ve que la iglesia es un misterio también. ¿Por qué el Señor eligió esta manera y no eligió otra? ¿Qué sé yo? Porque no sé. Es el plan de Él. ¿Había otras formas mejores para hacerlo? Ni idea, no sé. Parece que no había, porque si lo hubiese hecho el Señor, o si no buscó esto porque convenía más, aunque no sea la mejor o más eficaz y más rápida. El hecho es que nos asocia a esto. Él crea una comunidad, no de Ave María purísimas, que no somos ninguno ni ninguna de nosotros, porque somos hombres y mujeres pecadores, sino de personas concretas, con todas las falencias que puede tener un ser humano, como lo fue Pedro, que en este caso, iluminado y todo por el Espíritu Santo, hace la confesión de fe de la iglesia. Él representaba en todo caso ahí a los demás apóstoles también y a todos nosotros, en confesarlo a Jesucristo, tú eres el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo. Esta es la confesión de fe, esta es la fe nuestra. También nosotros estamos llamados a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en el cual nosotros creemos. Esta es la fe apostólica, esta es la fe de la iglesia, que como ustedes ven, no es el fruto de la inteligencia, y Jesucristo se encargó de decírselo. Mira que eso no te lo dijo nadie de carne y hueso, no fue tu razón, tu inteligencia, tu sagacidad. Mi Padre fue el que te eligió. Él fue el que te reveló esto, para que tú seas una persona de fe. Creas y confirmes también a tus hermanos, como lo dirá en otra oportunidad. Ahora, cuando uno ve esto, dice, pero qué lindo. Y a Pedro parece que se le subieron los humos. Cuando escuchó todo esto, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Alusión a la confianza que el rey tenía justamente a quien le entregaba la facilidad de poder entrar y ir por todos lados. Eso era en las cortes antiguas. Entonces, una persona de mucha confianza del rey era el que tenía ese encargo.
Y en este caso se ve que el Señor le daba mucha confianza a Pedro también para encargarle eso justamente. ¿Y qué pasa con la confianza excesiva a las personas? Falla muchas veces, ¿no? No por mala voluntad, Pedro lo confiesa por una inspiración de Dios y tiene toda la recta intención de llevar adelante este encargo que el Señor le había hecho. Pero ustedes recordarán aquella profesión que él hizo, o bravuconada, no sé cómo se llama, presunción, de decir, todos me van a abandonar, decía Jesucristo. Todos, dice Pedro, todos puede ser, pero yo no. Todos te van a abandonar, pero yo no. Yo soy la piedra y no puedo abandonarte, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Lo abandonó o no lo abandonó? Lo abandonó, lo traicionó, lo negó. Y ese es nuestro primer papa, ¿eh? No nos asustemos. No nos asustemos de la iglesia, la parte humana me refiero. Así somos los humanos. Si algo lo puedo en aquel que me conforta, dirá San Pablo. La fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Él. Y en eso tenemos mucho que aprender de la Virgen María. Ella presumió de esta dignación única, la llena de gracia. El Señor está contigo. Ella hizo uso de esto, dijo, bueno, todas las otras mujeres serán todo lo que sean, pero yo la mejor de todas. Siempre hizo referencia a Dios. Él miró la pequeñez, dice, de su servidora. Él es el que hace obras grandes. Él es el que se acuerda de las promesas, pero de antiguas generaciones. Él es el que va a hacer la verdadera justicia. Él, por su misericordia, lo va a hacer. Y yo soy solamente una servidora. Por eso se dice que la iglesia tiene que inspirarse siempre en María. María es modelo de iglesia, modelo de respuesta también a la propuesta que Dios nos hace de vivir esta misión que nos da a cada uno, como se la dio a la Virgen, como se la dio a Pedro, a Pablo y a todos los demás. A cada uno, a cada una de nosotros también Dios nos está proponiendo. Y mi actitud tiene que ser esta, mira, no sé cómo va a ser, porque la Virgen tampoco sabía. Por eso lo mistérico de Dios, es decir, cuáles son los planes de Dios, cómo va a llevar adelante, cómo siendo virgen voy a tener un hijo, cómo es posible, no hay razón que entienda eso. Pero sí hay fe que pueda aceptar y comprender, ¿no? No por, no sé, por demolición, sino por fe. Yo creo que Dios tiene poder porque para Él nada hay imposible. Ahí se funda la fe. Dios puede hacerlo todo, yo no puedo, pero Él sí. Y esta es la fe de la Virgen, ¿no? No sé cómo va a hacer eso, pero seguramente si Él lo lleva adelante, va a resultar bien. ¿Y cuántos caminos, cuánto tuvo que pasar la Virgen por esto? Que exigía solo confianza. El dolor, el sufrimiento, la incomprensión, el no entender la ilógica, cómo puede ser que esté muerto el Hijo de la esperanza, de la vida, el que venía a liberar a su pueblo. Hay que tener fe para creer y esperar contra toda esperanza. Cuando ya, humanamente hablando, no hay ninguna posibilidad más, porque mientras uno está vivo, está vivo. Pero cuando ya está muerto, está muerto. Ahí se desvanecen todas las esperanzas desde el punto de vista humano. Y es ahí justamente cuando Dios muestra su poder, donde yo no puedo. Él sí. Así ayuda también a la fe, a creer en Él. No a creer en nosotros, sino a poner la confianza en Él. De eso se trata. Y entonces, esta María que decía de esa fe, que ella cree nomás en Dios, por eso es bienaventurada, por eso es feliz, por eso es dichosa, su prima Isabel le dirá, porque le creíste a Dios, fuiste una mujer de fe, por eso nomás, no por otra cosa. Entonces cuando uno ve todo esto, dice, qué lindo, ¿no? La iglesia que tenemos nosotros, que por un lado es pecadora, es cierto, que por otro lado es santa, es cierto, que por un lado desconcierta cómo es posible que nosotros los cristianos de aquí, de allá, se hagan estas cosas. Es cierto, muchas cosas son vergonzosas de curas, de cristianos, de cristianas, de obispos y de papas también a lo largo de la historia de la iglesia, hay de todo. No hay que asustarse tampoco de eso. Pero eso justamente, lejos de ser algo que vaya en contra del plan de Dios,
se ve justamente mucho más el poder de Dios y quién es el que está sosteniendo a la iglesia. Dijimos que no es obra nuestra. La iglesia es de Cristo. Y Él mismo se encarga de decirle a Pedro, no tu iglesia, mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es de Pedro, ni de Benedicto, ni de nadie de nosotros. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre, Él la protege, Él la purifica, Él la orienta y Él la va a sostener siempre y en todas circunstancias. ¿O acaso no es un misterio también la vida de la iglesia? Tenemos más de 2000 años de caminar entre tantas vicisitudes, caídas y levantadas, errores y aciertos, traiciones y también fidelidades de cristianos y de cristianas, de todo. ¿Cuántas persecuciones? Los apóstoles, la mayoría de ellos murieron mártires, los mataron a todos. ¿Cuántos cristianos en el primer tiempo fueron perseguidos? Creer en Cristo era lo mismo que firmar la sentencia de muerte. Y así sucedió. ¿Y cuánto después a lo largo de la historia fueron sucediéndose cosas? Más recientemente podemos hablar nosotros, no sé, la expulsión, por ejemplo, de los jesuitas de acá en nuestra Latinoamérica. ¿Cuántos misioneros fueron deportados? ¿Cuántos fueron muertos también? Las persecuciones en México, por ejemplo, exterminio de la iglesia. La guerra civil en España, ya más recientemente también. ¿Cuántos miles? Se habla de casi 7.000 sacerdotes asesinados, 16 obispos y cantidad de catequistas y de agentes laicos. En España se había dicho, la iglesia se va a terminar, la vamos a aniquilar, no va a quedar nada. Y uno ve ahora, allí en España, el Papa, ¿qué pasó? Una cantidad impresionante de gente, es cierto que, sobre todo los jóvenes, porque de eso se trata, son venidos de otros países también, y muchos, y de acá de Chile también. Pero y toda la gente que acompaña, que recibe, que está allí, uno ve, no sé, 40 minutos de andar el Papa y gente a los dos lados, y cuando llega allá a la puerta de Alcalá, una muchedumbre incontable de personas, casi 2 millones de jóvenes. Después nosotros, cristianos pesimistas, decimos que la iglesia se está viniendo abajo, que no sé qué, que las sectas, que ya los jóvenes por acá, los jóvenes para allá. ¿Qué decimos de todo eso? No tenemos ojos para mirar, no nos damos cuenta que eso es esperanza, no nos damos cuenta que eso es vida. Que a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, que como decía es vergonzoso, igual estos son signos de esperanza, de la gente que no cree en un cura falluto como yo, sino que cree en Cristo. Esta es la fe. ¿Cuántos cristianos y cristianas buenos en el mundo? No lejos entre nosotros también. Un Alberto Hurtado, un maestro, podemos decir un santo, pero son personas elegidas por Dios. Una persona sumamente inteligente, capaz, pero generoso sobre todo y de mucho corazón. Esta es la iglesia también. No es Caradima solamente o no sé quién otro que le toque por ahí en suerte, porque no vamos a creer que somos mejores que él tampoco. Nadie, por lo menos, no me pienso. Si uno está de pie porque la misericordia de Dios lo sostiene, pero no porque uno sea mejor que los demás. De hecho, la misma Biblia dice, el que esté de pie, cuídese, porque puede caer también. Tenemos que ser humildes nomás y poner nuestra confianza en el Señor. A la final de cuentas, si vamos a lo que Pablo decía, ¿qué elige Dios? ¿Lo fuerte, lo poderoso, lo inteligente y lo sabio? Nada que ver. Dice, elige lo que nos cuenta, lo débil, lo despreciable, lo necio, justamente para que se demuestre que es Dios el que actúa y no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos apenas y que somos manejados por Él si somos dóciles y nos manejamos, entonces vamos a ser muy útiles en este mundo, pero cuando queremos hacer la nuestra, ahí estamos embarrando todo. Porque queremos saber más que Dios y queremos ser más que los demás también. Entonces por eso que el Señor quiere una iglesia humilde también. Y que sepa reconocer quién es el que la eligió, quién es el que la orienta, quién es el que la sostiene y quién es el que le da el mensaje que tiene que llevar y en nombre de quién tiene que actuar. Y ahí nosotros sabemos entonces que nosotros no podemos ir a decir lo que queremos,
ni los curas, ni los catequistas, ni nadie. Tenemos que ir a decir lo que Cristo quiere que digamos. Estamos representándolo a Él, y estamos por cuenta propia haciendo las cosas. Entonces uno debe remitirse a lo que es: soy embajador de Cristo. Bueno, entonces no puedo estar traicionando su mensaje. Y así entonces el Señor, si yo lo represento, dice: bueno, el que te rechaza a ti, a mí me está rechazando. No eres tú, porque el mensaje es mío y a mí me están rechazando. Por eso que esto, como cuando iniciaba decía, aquellos que dicen yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, no sé, es porque no conocen tampoco la Biblia, no conocen la historia de la salvación y no conocen tampoco cómo Dios actúa, siempre a través de la mediación humana. A pesar de todo eso, como hemos dicho, de todas las flaquezas, debilidades y tantas otras cosas, pero es el Señor el que la lleva adelante, porque se ve allí que es el Señor. Si fuera por nosotros, la iglesia ya estaría fundida hace más de 1000 años seguro. Pero no, es el que la sostiene y que la lleva adelante, y a pesar también de todo esto, Él es capaz de ir llevando adelante la historia de la salvación y nos va haciendo convencer de a poco también, para que nosotros seamos personas de fe, que no nos creamos superiores a nadie, sino que si Él nos eligió, por algo nos eligió, no porque seamos mejores, sino para demostrar justamente su misericordia en nosotros. Y uno ve allí cómo esta personalidad, no sé, del Papa Benedicto XVI, que no, digamos que no es un hombre carismático como Juan Pablo II, no sé, por su propia característica, su propia personalidad, lo que no significa decir que no sea el Papa que Dios quiere para este tiempo, con una claridad a pesar de la edad mental tremenda, una preparación poco común también en persona, súper inteligente, súper práctico, de una fe bien sólida. Es el Papa que Dios nos dio ahora. No tendrá la simpatía a lo mejor de otros por su propia cultura, por su propia manera de ser y todo, pero cuánto bien que hace a la Iglesia ciertas orientaciones, ciertas directrices que son muy claras, bien concretas, y que, por decirlo así, le tocó también un poco el trabajo sucio cuando el Papa Juan Pablo II era Papa. Las cuestiones más espinosas, más complicadas, justamente fue el que tenía que enfrentarlas. Joseph Ratzinger, que siempre decía, este acá, cuando se le ocurre, ¿qué es lo que va a hacer, no? Más de uno quedó muy desconcertado después cuando lo empezaron a conocer y empezaron a escucharlo y a ver qué es lo que decía y cómo enfrentaba ciertas situaciones. Era mucho más amplio y más abierto de lo que uno imaginaba. Y yo creo que estos son los caminos de Dios. Dios elige así. Y Él tiene solamente aquella visión que nosotros no la tenemos, porque las personas miramos la apariencia y Dios mira mucho más lo profundo del corazón de las personas y sabe también lo que va a pasar mañana. Y por eso que a veces las cosas suceden, porque uno las mira muy de una manera inmediatista y todo, y Dios tiene otras maneras de llevar adelante la historia. Y eso exige confianza. Es decir, a la final de cuentas el mundo está en las manos de Él también. No pensemos que Él se desentiende de esto, que se desentiende de la iglesia, que se desentiende de todas las problemáticas que estamos viviendo. No, Él también va llevando por estos derroteros todo lo que es nuestra vida, todo lo que son nuestras decisiones. Y yo creo que eso es lo que exige justamente un poquitito más de fe de nuestra parte. Así que le vamos a pedir al Señor nuestro Dios, que nos llamó a formar parte de esta iglesia, que tenemos que confesarlo a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que nos conceda esta fe grande de iglesia que somos, una comunidad de salvados y salvadas, que nos redimió el Señor, que nos perdona, que nos sostiene, y que lo que tenemos que hacer es testimoniarlo justamente en este mundo, testimoniar su poder, su misericordia y la vida en abundancia que Él nos sigue comunicando. Le pedimos al Señor entonces que nos dé esta gracia de vivir esta fe que hemos recibido a través de nuestro bautismo, a través de la fe apostólica, y que el Señor nos sigue también alimentando con su palabra y la Eucaristía.